por si se me puede ir en alguna idea, pero cuando hubieron la guerra de la primera y Segunda Guerra Mundial, los campos misioneros obviamente carecían de hombres y las mujeres fueron las que tomaron la vanguardia y nunca retrocedieron. La mujer nunca retrocede cuando está convencida de algo. Amén. Así que demos nuevamente un aplauso a las mujeres, a las mamás y al Ministerio de Niños y Adolescentes. Hoy vamos a tener la bendición de que nuestros niños y adolescentes, ¿saben dónde van a estar? Con ustedes hoy día. Con ustedes hoy día. ¿No les gustó ser mamá? Así que vamos a lo que hoy nos convoca. ¿Quiénes quieren escuchar una palabra de Dios? Pueden buscar en su Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 11 y quiero que por favor cuando usted lo encuentre se ponga de pie. ¿Qué trajo su Biblia física? ¿Ven? Ahí muestre su Biblia física. Muestre su Biblia física. ¿Bien? ¿Todo la tienen? Amén. Lucas capítulo 5, verso número 1. 1. María José, ¿puedes venir un momento, por favor? María José, ¿puede venir, por favor? Hoy día va a predicar María José. Cuando usted lo encuentre, por favor, le invito a que se ponga de pie, por favor. Del 5 al 11. Sí, al 11. Del 1. Cuando usted la encuentre, por favor, póngase de pie. Le invito a que se ponga de pie. Cuando ya todos la encontraron, ya, vamos a leer en el... Ya, bueno, vamos a leer en el nombre del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el getio se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hasta los. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Muchas gracias, hermano. Puede tomar su asiento. Si uno hace un análisis crítico del texto bíblico, nos vamos dando cuenta de que hay una palabra que se repite en forma constante: redes. Se la digo al tiro, redes. Se repite en forma constante. Y este pasaje de la Biblia lo hemos escuchado predicar un montón de veces, hermano, pero siempre pienso yo que no porque se ha predicado muchas veces significa que no lo podamos volver a predicar. Oiga, saludamos al hermano, mi pareja, denle un aplauso a nuestro hermano. ¿Cómo se llama? Edgar. Denle un aplauso a nuestro hermano. Bienvenido, hermano, bienvenido. Porque sea un texto conocido no significa que nosotros no podamos volver a predicar o qué es lo que tiene que extraer. Cuando uno hace un análisis del texto y lo lee y lo estudia, siempre Dios tiene algo nuevo que decir con respecto a la Biblia.
cuando uno habla de las parábolas tienen un énfasis único y principal. Pero cuando uno lee la historia, un episodio, un acontecimiento, siempre tiene moraleja, siempre tiene algo nuevo que decir. Y por eso que la Biblia es tan atrayente para aquel que la lee. Atrayente en el sentido de que uno queda impregnado con el texto o de verdad lo va a rechazar porque no lo va a entender. Y la única forma de entender el texto bíblico es a través del Espíritu. Cuando hay una relación con el Señor, cuando las escrituras se te abren a tu mente, a tu corazón y puedas extraer lo que realmente dice el texto. Porque acá lo que quiero yo rescatar es que hay una palabra que, como dije yo, que se repite en forma constante en este texto, que es redes. Y yo dije, ya, ¿cómo lo podemos desarrollar la idea? Porque yo lo que quiero tomar es el último versículo. Cuando dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, y, 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 claro, po, nosotros vemos que este texto lo dice, y le siguieron. Y en el relato que acabamos de leer, se habla de que el Señor se acercó a la barca de Pedro y le dijo, Pedro, préstame tu barca para poder enseñar, que era la costumbre de ese tiempo. Cuando vamos cuando dice el lago Genesaret, es el de Tiberías, es de Galilea. Entonces, en ese lugar, Galilea estaba al sur de Jerusalén, perdón, al norte de Jerusalén, estaba al norte. Y el lago Genesaret, o el lago de Galilea, o de Tiberías, es una extensión de 21 kilómetros de largo por 13 de ancho y está bajo 208 metros a nivel del mar. Por lo tanto, era un lugar muy caluroso, era una zona muy tropical. Y por lo tanto, por lo general, Jesús se apartaba al oriente del lago a estar solo, a orar y a buscar del Señor, o sea, de buscar de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que cuando Pedro se encuentra con el maestro, o el Señor se encuentra con el maestro, Pedro lo ve y dice, bueno, aquí viene el maestro, o no, o dice, aquí viene el maestro, vamos. No, Jesús se dirige a Pedro y le dijo, Pedro, necesito tu barca. Pero cuando uno ve el texto y dice, chuta, ¿cómo será esto? ¿Fue un diálogo directo? ¿Un diálogo indirecto? ¿Jesús conocía ya a Pedro o no lo conocía? Y si nosotros vamos al capítulo anterior, en el capítulo 4, Jesús había sanado a la suegra de Pedro en Capernaum. Entonces, ya Pedro conocía a Jesús. Por lo tanto, cuando él lo vio, no le costó, no lo tuvo resistencia a decirle, claro, tome la barca. Y se pone a predicar y después le dice, Pedro, boga mar adentro. Porque a veces nosotros lo quedamos con la serie de lo elegido como que fuera al borde. No, boga mar adentro significa anda mar hondo y extiende las redes. ¿Por qué? Porque ellos estaban lavando las redes. Habían tomado la barca de toda la noche y no habían pescado nada. Y lo único que la tendencia humana era ir a lavar las redes, hacer algo porque no habían pescado nada. Y con la incertidumbre. Y en ese contexto aparece Jesús y le dice, oh, perfecto, vamos para allá. Y entonces, cuando en la barca extienden las redes y la red se llena de peces. Y es extraordinario ese milagro. Pero algo que yo quiero destacar muy importante, que Jesús aquí lo dice perfectamente y le está diciendo, más en tu palabra echaré las redes. ¿Se dan cuenta? Más en tu palabra. Para que Pedro tuviera esa acción, tenía que haber conocido lo que Jesús estaba haciendo. Jesús había ido a la sinagoga de Capernaum y en el Capernaum había sanado a su suegra y por lo tanto y la fama de Jesús en el Galilea, en el norte del país de Israel, ya era famoso. Por lo tanto, cuando él ve a Jesús y le pide y le dice, anda vos mar adentro, pero se dan cuenta que el relato no está diciendo, Jesús, ¿sabes qué? Pesqué toda la noche y no pasó nada. No, Jesús ya conocía la necesidad que ellos tenían. Y por lo tanto, indirectamente la quiso suplir, pero le dijo, echa mar adentro, anda a hacer de nuevo lo que hiciste toda la noche y no te resultó. Entonces, bajo en ese contexto, y dije, más en tu palabra echaré las redes. ¿Y qué es lo que sucedió? Se sorprendió, se asustó, un milagro, y Jesús le dijo, Pedro, tranquilo, no tengas miedo. Porque lo que Jesús quería rescatar de ahí no era el milagro,
sino lo que quería rescatar era que cuando se encontrara nuevamente con él, Pedro tuviera la posibilidad y la determinación de dejar todo y seguirlo. Encontrarse con la gracia y encontrarse con el perdón y encontrarse con el Espíritu no te garantiza tu permanencia. No te garantiza. No hemos visto moveres en la iglesia. Hemos sentido cosas. Y insisto en lo mismo. Esto no es por sentir, es por convicción. Estoy persuadido de esto, dijo Pablo. Y Pablo le dice, puedo estar peleado, luchado, pero jamás destruido, porque hay una base profunda que el Espíritu de Dios hace en la vida del nuevo creyente, del nuevo nacido, que es profunda, que es honesta, que es sincera, que delante de él lo único que quiere hacer es rendirse. Como dije en servicios anteriores, he aquí tu siervo, estoy a tu servicio. Y cuando entendemos la gracia de esa manera, créeme hermano, que te transformas en el peor enemigo de la adversidad. Porque Andrés, Pedro, Juan y Jacob estaban ahí mirando ese milagro. Y le dijo a los cuatro, ven y síganme. Vengan y síganme. Sabiendo perfectamente que él era el Mesías, aunque no lo había dicho. Pero ¿saben qué es lo que quién decía que él era el Mesías? Los demonios. Porque antes de todo eso, sanó a muchas personas y muchos demonios también sanó y decían, ¿qué tienes conmigo? Tú eres el santo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Y Jesús los manda a callar porque todavía no era el tiempo. Pero a estos hombres, sin saber quién realmente era el que lo estaba llamando, dejaron sus redes después de un milagro y lo siguieron. El llamado de Dios te manda a lo que no conoces, a dejar la vida, a dejar los deseos, a dejar las pasiones. Y el llamado que Dios tiene sobre estos hombres es el mismo llamado que tenemos el día de hoy, que a través de su palabra, Él nos pide, sígueme. ¿Qué es lo que te cuesta, hermano? ¿Qué nos cuesta? Es un impedimento. Son tus redes lo que nos impide seguir a Cristo. Es tu necesidad lo que impide seguir a Cristo. Pero más en tu palabra caminaré. Más en tu palabra accionaré. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia no puede operar sin que haya una persona que la pueda reconocer. Jesús pide prestada una barca, una pequeña barca. Algunos hablan de un esquife, un pequeño botecito, hermano. ¿Qué te pide hoy el Señor? ¿Que no quieras dejar? ¿Qué te pide? ¿Algo de tu comodidad? ¿Algo de alguna cosa que te cuesta dejar? Hermano, si nosotros nos damos, si consideramos la siguiente frase, si nosotros tomamos la cruz y le seguimos, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Pero la recompensa, hermano, no se compara con lo que tú dejas. No se compara. Si es algo pequeño, lo que tú tienes es como tu fe, es algo pequeña, pero dice que después se transforma en la más grande de las hortalizas. Así es tu fe. La actitud de fe y obediencia es la mejor preparación para que Dios haga un milagro en tu vida y en mi vida. Pero hermano, el milagro, insisto en lo mismo, no depende tu fe. Porque hemos visto milagros, hemos visto gente sanada, gente tocada por el Espíritu, y que solamente dura lo que dura la espuma de la Coca-Cola, pero no hay consistencia. Y yo quiero conversar con ustedes lo siguiente, que a través de todo lo que podamos nosotros decir hoy día, y todo este panorama bíblico que les doy, es para que podamos entender que el verdadero significado de nuestra vida como creyente está en indagar la gracia redentora de Cristo. Y cuando encomendamos nuestro corazón, nuestro espíritu a indagar sobre lo que realmente significa la gracia, nosotros vamos a entender que la comprensión de ella nos va a llevar a buen puerto. Porque aquel que empezó la obra es fiel para terminarla. Que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Pero los que abortan el trabajo de Dios no es Dios, es el hombre. Con sus reacciones somos nosotros
con nuestras acciones, reacciones, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de honestidad delante del Señor. En ese sentido, hablo de falta de honestidad, en no saber que no somos salvados no solamente por nuestros afectos o por nuestros méritos, sino a través de la gracia y el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. A través de esa gracia, tú y yo heredamos la vida eterna. Y por lo tanto, entre más la entendamos de una manera más real, más consistente, más profunda, más honesta, podemos llegar a Él confiadamente y presentar ante el Señor lo que es nuestra vida. Hermanos, conocer la gracia divina del Señor nos lleva a una comprensión más plena del Evangelio de Cristo, hermano. El famoso predicador Spurgeon decía: la sustancia y esencia del verdadero Evangelio es la doctrina de la gracia. Que de hecho, si quitáramos la gracia del Evangelio, habríamos suprimido la sangre propia de lo que es la vida del cristiano. Por lo tanto, hermano, si quitamos la gracia, hay un evangelio muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella, el evangelio permanece en silencio con relación a todo tipo de consuelo. Me refiero a la vida, me refiero a la necesidad, a la angustia, que solamente en la gracia, a través de su Espíritu y de su palabra, encontramos el verdadero descanso. Este justo clamó y el Señor lo oyó. Por sus llagas fuimos curados y sanados. El precio de nuestra paz recayó sobre Él. Por lo tanto, todas esas palabras que usted puede reconocer, si le quitamos la gracia, si le quitamos el que nosotros no merecemos eso, pero a través de Cristo sí lo obtenemos, no tendríamos un verdadero consuelo a nuestras congojas. No podríamos avanzar en el camino correcto. El famoso escritor del siglo XIX, Dietrich Bonhoeffer, hablaba sobre qué es la gracia cara, que es un tesoro. Él lo tipifica como un tesoro oculto en un campo en cual el hombre vende todo lo que tiene. Escúcheme bien, cuando te encuentras con la gracia, no hay excusas para no responder a esa gracia. Porque es como un tesoro que tú encuentras y vendes todo lo que tienes para comprar ese terreno, porque lo que encontraste tiene un valor incalculable. Y has encontrado el tesoro para poder tú subsistir como individuo. Nótese que hablo como individuo, no hablo como creyente, porque una vida sin Cristo, somos individuos que no sabemos para dónde va nuestra vida. No tenemos norte, no tenemos dirección, somos como un barco si no tuviera timón. Pero cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros, encontramos que Él dirige nuestra vida. Y en eso nosotros como creyentes muchas veces subtraemos a Dios de esa verdad. Le impedimos a Dios que actúe porque nosotros queremos controlarlo. Pero mientras más soltamos y más tiene el control Él, mejor vamos dirigidos, hermano. Porque yo siempre digo lo mismo. La famosa canción de Frank Sinatra. ¿Ah? ¿Cuál es? My way. A mi manera. Y la pregunta, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido a tu manera? ¿Cuántos tropezones? ¿Cuántos dicen, ahora sí, Señor? ¿Y si diluyen durante la semana? Si la palabra cristiano significa antiguamente en Antioquía, en el libro de Hechos, capítulo 7, creo que lo dice, ahí se le llamó por primera vez cristiano, pero antes se llamaban los del camino. Y por lo tanto, es seguir el camino de Cristo. Sus enseñanzas es parecerse a Cristo. Y a través de la... Nosotros pasamos 5 minutos y ya nos duele la espalda, nos duele la rodilla. Empezamos a orar así, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. ¿Pagué la luz o no pagué la luz? Entonces dependemos de otro, dependemos de la unción de otro y no de la gracia que hemos recibido de Cristo. Porque esos hombres que mueven unción también fueron dados de la gracia. Y esa misma gracia que ellos recibieron está a tu disposición. Pero va a depender de tu dependencia, de tu accionar, para que se active en tu vida. Pedro Lombardo, por allá por el año 1100, considera difícil la naturaleza exacta de la gracia,
pero prefiere pensar de esta como una cualidad o un poder sobrenatural que obra en el hombre. Pero en todo hombre, o en todo, cuando digo hombre digo mujer, en todo hombre, en el creyente. Pregunta, ¿en cualquier tipo de creyente o en todos los creyentes? Hermano, yo les voy a quitar un paradigma a la gente. Dios es exclusivo, hermano. Él no hace inclusión con respecto a la unción, con respecto al creyente. Él hace exclusión, hermano. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo la voy a descansar. Esta es su promesa general. Pero de su círculo cercano, tenía 3 más cercanos. Y aquellos que consideran que tienen más de Dios, a esos cercanos, Dios le da una gracia especial para desarrollar el don, el talento que Dios ha depositado en ellos, al nacer en la carne y al nacer en el espíritu. Porque cuando tú naces en el espíritu, Dios te regala dones para que lo administres para la iglesia, para que el otro sea beneficiado y no tú. Amén. Porque hoy, hermanos, si vemos que se mueven por el don y la gracia y el poder y tienen esa carga, y vemos que Dios lo ocupa y es maravilloso. Pero, ¿qué dirá su familia? Porque aquí nos vemos bonitos, pues, hermano, ¿cierto? Sí, amén. Bonitos. Hoy día están en Santa Cena. Oigan, me brocho. Y nos vemos bonitos, pero ¿qué dicen en la casa? ¿Qué dicen los vecinos? Amén. Dios siempre va a respaldar su palabra, Sí, amén. pero no el mensajero. Y cuando Dios respalda al mensajero, cuando lo aprueba, le recibe de garantía. Y a eso le dice, haz todo lo que venga, porque yo estaré contigo. Para que Saúl tomara posesión de su reinado, tuvo que primero cambiar el corazón. Y de ahí le suelta la palabra, y haz todo lo que venga, porque yo estaré contigo. Amén. ¿Y qué pasó al caminar? ¿Dios dejó de estar con él? Dios le dio oportunidades, hasta que se encontró con Samuel, y dijo, ¿ustedes qué más? Se cansó. Sí, amén. Porque el corazón, no moldeado por Cristo, se va fisurando y se va desviando. Amén. Anselmo de Canterbury dice, en su célebre carta, Cur Deus Homo, porque Dios se hizo hombre, define la gracia como el auxilio, el divino, la divinidad a la libertad humana, para así alcanzar la salvación eterna. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice, expresos que solo la gracia hace que Dios esté de un modo especial en las cosas, y ver a Dios es posible a través de la gracia y no por un entendimiento creado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros podamos ver y entender bajo nuestro razonamiento, no vamos a poder entender la lógica de la gracia. Es solo a través de Cristo que vamos a entender por qué nos llamó. Amén. Entonces, definamos qué es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia una persona que no puede salvarse a sí misma. La gracia no se gana, no se compra, no se merece. Dios nos da libremente esa gracia por amor. Amén. El ser humano tiende naturalmente a vivir ¿bajo qué? Bajo la culpa, el perfeccionismo, el temor, el legalismo, la necesidad de aprobación, hermano. Sí, amén. Pero la gracia rompe esa cadena, hermano. Porque por gracia nos ha hecho salvos, y no por un mérito humano, sino a través de Cristo. La salvación no es producto del esfuerzo humano, sino la obra completa de Cristo en la cruz. Pero nosotros debemos reflejar que la cruz en nosotros ha influenciado. Porque si no, como dice Santiago, la obra de Cristo y su fe en nosotros es muerta si no tiene una acción, si nos lleva a acercarnos más a la cruz, hermano. Yo siempre le he dicho hace un par de semanas atrás, entendí algo que no había entendido hace mucho tiempo. Nosotros nos preocupamos de qué, de nuestros problemas, de lo que nos cuesta seguir a Cristo, y eso está bien, hermano, pero nos enfocamos tanto en la lucha que tenemos que hacer con nuestro ser, que nos damos cuenta de que ahí está enfocado nuestra vida, ahí nos hemos enfocado, y estamos enfocando el problema en vez de la solución.
Y la solución es seguir a Cristo, y entre más Cristo, la línea que me acerca a la vieja vida o al lado oscuro de la fuerza va disminuyendo. Amén. Porque es la única forma que nosotros podemos entender para no caer cíclicamente en los mismos errores de siempre. Y entre más miramos a Cristo, entre más conocemos a Cristo, entre más los vinculamos a Cristo, los pecados van quedando más y más allá. Amén. Porque nuestro enfoque no está en el pecado, sino en la gracia Amén. obtenida en Cristo. Y es por eso que yo les quiero compartir esto de todo mi corazón, y porque me caen bien. Bueno, tengo que amarlo, dice la Biblia. Y el problema que vemos hoy, nosotros lo podemos ver quizás decirlo en el siglo pasado, en los 80, 90, pero cuando ahora hay más libertad, hermano, ¿sí o no? Pero las iglesias están sufriendo un problema gravísimo, hermano. El problema del legalismo, hermano. Sí, amén. Hoy se muestra que muchas iglesias y muchos creyentes reemplazan la libertad del evangelio por reglas humanas, Amén. condenación constante, expectativas externas, espiritualidad basada en el desempeño, como si fuera una empresa. Amén. Esto, ¿saben lo que produce o no? Cristianos cansados, Amén. inseguros, hipócritas y sin gozo. Una vida aparente. El legalismo hace que las personas crean: Dios me ama cuando todo lo hago bien. Cuando todo lo hago bien. Cuando diezmo, cuando ofrendo, cuando sirvo, cuando voy a la iglesia. Cuando eso no tiene nada que ver. Amén. No tiene nada que ver. Si me quieren apedrear, denle mi teléfono a los que sea. No tengo ningún problema. Porque yo he entendido algo. Que la gracia me enseña que Dios me amó aun cuando yo estaba perdido. Amén. Sí, amén. Porque dice en Romanos 5, Él murió por nosotros sabiendo que éramos pecadores. Amén. Sabiendo que íbamos a fallar. Él nos amó igual. Hay que hacer un contraste entre la religión basada en méritos y la relación basada a través de la gracia. Pero el legalismo que nosotros mismos nos autoponemos, hermano. Amén. Nosotros cargamos con eso. Nosotros somos nuestros propios juzgadores y enemigos, hermano. Vemos en el espejo y decimos: tú no puedes presentarte ante Dios de esta manera. Y dile: tienes toda la razón, pero hay alguien que murió por mí. Aleluya. Y que cuando yo estaba perdido, Él me buscó. Amén. Porque la palabra misericordia es una palabra compuesta, no es una palabra completa. Está basada en dos palabras: misericordia, de corazón. Vio nuestra miseria y en su corazón le dolió vernos así y nos llamó. El libro de Oseas, hermano, yo quedé loco, fue como una palabra que ocupamos por ahí, me voló la cabeza. Porque decía que el libro de Oseas le llamó a su pueblo y el pueblo no lo recibió. Y a nosotros no nos amaba, y a través de que ellos lo rechazaron, nos amó a nosotros, hermano. Siéntate amado, siéntate querido, Amén. siéntate que tienes un destino, siéntate que tienes un propósito, que no toda la vida es estar machacando, dándole vuelta al mismo asunto siempre. Mira la cruz. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? Yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el evangelio, familia. El evangelio de la gracia. Aleluya. Si yo no hubiese aprendido la gracia, no podía estar acá. Además, la gracia de Dios revela su verdadero carácter, porque Dios no es un juez cruel esperando castigarte, Amén. sino como un padre lleno de misericordia. Una vez le preguntaban a San Agustín, antes de su conversión, que estaba con el obispo Ambrosio, estoy hablando del siglo I, año 400 a.C., y en su discusión con Ambrosio le decía: ¿cuál es la verdad? Decía San Agustín. Así como: ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad?
chileno, ¿y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y Ambrosio le dice esta frase: debes permitir que la verdad te muestre. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir eso en el día de hoy en el contexto? Deja de lavar las redes y suéltalas y síguelo y déjalo que Él te encuentre. Aleluya. Porque la gracia muestra paciencia, perdón, restauración y esa palabra que a veces es mal usada, compasión. Amén. Compasión, hermano. Y dentro de la iglesia, eso se debe manifestar Amén. entre nosotros, Amén. amándonos, respetándonos, cuidando, viendo por el otro. El apóstol Pablo le dijo que nadie tenga un concepto mayor que el que debe tener, ni uno inferior. Pablo dice: yo considera a otro superior a ti, por hermano. Amén. Porque no es que te sientas humillado a través de eso, sino que tú te conoces y de esa mirada vas a tener una mirada que tienes un límite, hermano, Amén. para amar al que tú quieres ahorcar. Amén. Porque el que está a tu lado también levanta tus manos para adorar al mismo Dios que tú y yo estamos adorando. Amén. Esto, quiero decir, representa el corazón de lo que es la gracia. La gracia no ignora el pecado, dejémoslo bien claro, Amén. pero sí ofrece una restauración al pecador que se arrepiente. Entonces la verdadera gracia transforma. La verdadera transformación espiritual no ocurre por una presión religiosa, sino que comprende un amor inmerecido. Es comprender que el amor que yo he recibido me tiene que llevar a responder de buena manera. ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano los que están casados. Aplausos para los hijos. Levanten los hombres que aman a una mujer. Y a sus hijas no la aman, pille. ¿Sí o no? Levanten las mujeres que aman a su hombre. Eso. Ahí, ojos chiquillos, miren. ¿Cómo saben ustedes, mujeres, que el hombre que está a su lado los ama? ¿Porque solamente lo sienten? Porque ha demostrado en el constante tiempo que hay una relación íntima, personal, que te seduce. Tú puedes ver un montón de hombres, pero el único que tú vas a identificar es a la persona que tú amas. ¿Sí o no? ¿Cómo identificas que Dios te ama? ¿Cómo tú lo puedes identificar? Porque lo conoces. Porque tú lo puedes identificar en tu vida cómo Él actúa. Y en base a eso, tú reaccionas, por hermano. Y puedes reaccionar de dos maneras: acercándote o rechazándolo. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero a los que recibieron, ¿qué es lo que dice Juan? Les dio el derecho legal de ser llamados sus hijos. Entonces, si tú conoces a Cristo, conoces también la gracia. Y esa gracia tienes que tú permitirle que te transforme. Porque una para las mujeres, está el día de las madres, pero bueno, hermano, las quiero mucho, pero la tendencia humana de la mujer es a controlarlo todo. Amén. Digan amén, pues si quieren, digan amén. Voy a darle una segunda, o les van a pegar, hermano. No, la mía está lejos, así que no me puedo pegar. Mira. Pero digan, la mujer tiene la tendencia por naturaleza a controlarlo todo. Amén. Y el hombre más pragmático. ¿Sí o no? El hermano dice, voy para allá, y ella bueno, pues la mujer, voy a Renca, pero se va por Quilicura, se vuelve a Puente Alto, hermano, y de aquí llega, recién, después de 1000 horas llega a su destino. Pero ¿qué quiero decir con eso, hermano? Que usted conoce a quien está a su lado. Amén. Y la pregunta mía, ¿usted conoce y ha permitido que la gracia transforme su corazón? Amén. Y por lo tanto tiene que demostrar esos cambios. Cuando alguien entiende la gracia, escúcheme bien, póngame atención. Ama a Cristo, sirve con libertad, deja el pecado con sinceridad, hermano. Vive agradecido,
pierde el temor de esclavizarse. Ahí va a doler, hermano. ¿Por qué, hermano? Esclavizarse. Que yo no soy esclavo de nadie, pues, hermano. A mí no me manda nadie. Pero si tú conoces la gracia, sabes que en Él está toda tu vida y te inclinas delante de Él. He aquí tu siervo, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, y Jesús y Pedro, no, que no me lavéis los pies, nada. Cuando ese término en griego es huyos, habla de que Él hizo el servicio más humilde para que otros pudieran estar en alto, hermano. Él vino a servir para mostrar que sus seguidores tenían que hacer lo mismo. No a la posición más alta significa que más el que tiene que servir. Yo les tengo que servir a ustedes, hermanos, y estoy dando lo mejor que puedo para que ustedes entiendan lo que es la gracia, entiendan lo que es el perdón y la justificación por la fe, para que podamos servir con libertad a Cristo, sin la opresión de rendir como si fuera un examen, y dejar el pecado con sinceridad, rebelarse contra tu propia naturaleza y decir: yo no quiero estar esclavizado a ese pecado, me rehúso a vivir toda mi vida de esa misma manera, porque he conocido la gracia y quiero experimentarla. Y quiero ser libre, porque conoceremos la libertad de la palabra de Cristo y seremos realmente libres, hermano. Realmente saldrá nuestra verdadera personalidad y viviré agradecido por lo que hizo por mí un día. Y viviré así hasta encontrarme con Él cara a cara. Porque la gracia no produce libertinaje, produce una adoración genuina. Oye, hermano, yo le decía a la Roxana un día que hoy nuestra adoración, los cánticos que se expresan, está más relacionado con los cánticos almáticos, de lo que Él hace sentir en el hombre, de lo que nosotros podemos adorar a aquel que murió en la cruz del Calvario, hermano. Está más relacionado con el sentir nuestro que con nuestra devoción, hermano. Amén. Rindo mi vida delante de ti, Señor. Elevo mi canto al cielo porque he conocido al amor de los amores, ¿o no? Tomo mi cruz y le sigo. En la cruz, yo primero vi la luz. Termino así. Todo hoy, y eso es lo que quiero pasar un poquito el viernes, me adelanto. Todo centrado en el hombre, en la unción del hombre, en el cántico del hombre. Veamos cómo el hombre ministra. Vamos a congresos y se llena la gente de congresos para escuchar lo mismo que tú abriendo la escritura te vas a dar cuenta que te está diciendo a ti: pecador, en las manos de un Dios misericordioso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana: ¿estoy viviendo bajo la constante culpa? ¿Mi relación con Dios depende de mi rendimiento? ¿He confundido la santidad con el legalismo? ¿Sirvo a Dios por amor o por miedo? ¿He recibido realmente la gracia? Porque si la has recibido, esta te invita a descansar en la obra de Cristo, en abandonar la mentalidad de ganarse el amor de Dios o su aprobación. Quiero transmitir desde aquí, de la oportunidad que Dios me da para transmitirle esperanza, hermano. Para transmitirle fe, hermano. Hasta el momento somos diamantes de bruto, hermano. Que todavía la joya no ha sido pulida, que toda la joya no ha sido expuesta. Pero recibe esta gracia y camina en función a ella. Delimita tus parámetros y sigue ese norte. Porque esta gracia es maravillosa, hermano. Dios salva al que no merecía ser salvo. Dios ama antes que nos cambie. Cristo hizo en la cruz lo que nosotros jamás podríamos hacer. Porque el Evangelio no es esfuerzo humano, sino misericordia, amor, paz, benignidad de Dios hacia la persona que lo quiere conocer. La gracia significa que Dios sigue extendiendo su amor y su misericordia y perdón, aunque no lo merezcamos, hermano, aunque lo rechacemos, hermano.
Hay que establecer, y quiero dejar esto como un profundo pensamiento, hay que establecer una diferencia profunda. Pero quiero que se grabe esto en su corazón, hermano. No se acuerde de mi nombre, no se acuerde de la iglesia, pido que acuérdese de esto. El cristiano, una diferencia basado en el deber, la presión, la apariencia, la autocomplacencia, es decir, satisfacción por sus propios actos, por su propia manera de ser y condición. Y una palabra que aprendí, la rumación, que es la tendencia a quedarse dando vueltas en pensamientos autocompasivos, dando vueltas, rumiando siempre que soy inmerecedor, que no merezco, pensando siempre en que yo soy indigno, malo, perverso, dándose vuelta en eso, hermano. ¿Qué es lo que hace? Niega lo que es la gracia. ¿Por qué tomé ese texto de Pedro? Porque ellos, sabiendo que era pueblo, tenían la herencia de saber llamado a su pueblo, tenían el pacto de Dios. O sea, palabra pacto, hermano, hay que pactar. Esa es la clave de Pedro. Pactar, hermano. Si no, no estaría al cielo. Teniendo esa relación, y los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, sabiendo cómo llegar el Mesías, no le supieron reconocer. Tenían la ley, los profetas, sabiendo cómo el Cristo iba a venir, no como Alejandro Magno como lo esperaban, sino como un pequeño en un lugar llamado Belén de Efrata, la más pequeña de las naciones. Ahí nacerá el Salvador. Y no lo reconocieron porque estaban tan enceguecidos en sus pensamientos, lineamientos, que no se dieron cuenta que al que estaban crucificando era el Mesías que estaban esperando. Y muchas veces nosotros, en ese sentido de autocomplacencia, queremos ser más buenos que Dios, hermano, poniéndole barrera al límite, sabiendo que su amor es inagotable. De la fuente de agua viva no se cortará el agua. Y beberás de esta agua y no volverás a tener sed jamás. Una vez conociendo la gracia, no buscarás otra fuente. La pregunta, si estás lidiando con los mismos problemas, es porque no has bebido de la fuente correcta. Y hoy siguen mendigando a otros lo que Dios te da gratis, hermano. Vos. Bueno, hermano, porque ese sentimiento de autocomplacencia, es decir, yo por mi mérito, yo por hacer esto, soy bueno, Señor, me merezco que me des un mejor trabajo. Estamos equivocados, hermano, porque en el libro de Colosenses dice: todo lo creó Dios para Él, con Él y para Él. ¿Dónde había escuchado una frase más egoísta que esa? Todo es mío para mí y por mí. ¿Qué frase más egoísta? Y Él la puede decir porque es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros no. Y el sentimiento de rumación, en donde nosotros lo sentimos como si fuéramos una persona. Señor, caemos. Yo le dije a una persona, me acuerdo, que en el siglo como 17, como 15, había una doctrina que se llamaba el pietismo. Y el pietismo hablaba, en su expresión decía: yo quiero ser, Señor, el gusano que se metió aquí en el dedo de la llaga. Entre más miserable, era mejor. Era más digno. Entre más miseria, era más digno. Entre más doy, más digno soy. Porque Él no quiere tu dinero. Él no quiere tu oro, no quiere tu casa, Él quiere tu corazón. Se lo dijo al pueblo de Israel: ustedes circuncídense el prepucio de su corazón. No estaba invadiendo el pacto con su pueblo, pero ya estaba hasta aquí de las ofrendas que la ensuciaban, hermano. Y no podían tener una instalación entre Dios y su pueblo. Y Miqueas se levanta y dice: ¿qué es lo que demanda Jehová? Que te humille, que ames misericordia, que hagas justicia. Y ese, ¿cree que usted al dedo ya ha cambiado? Sigue siendo el mismo panorama, hermano.
Pero nosotros, hermanos, estamos cayendo en eso por nuestro legalismo. Nuestro legalismo. Por nuestra rumiación en nuestros pensamientos, cambiando ideas de Dios que no está centrada en un texto bíblico. Si después también los niños, voy a orar por ellos para que duerman tranquilos la noche. Porque el verdadero evangelio está basado en la gracia, la adopción, el perdón, hermano. Cuando hablo de la palabra adopción, está hablando que no éramos pueblo, no nos había amado, nos adoptó y de un pueblo hizo todo y nos hizo parte de ese pueblo. La obra terminada de Cristo en muchos creyentes conocen la doctrina intelectualmente, pero viven emocionalmente esclavos. La gracia solo salva al creyente, pero también salva tu identidad y la mía. Hermano, tu identidad no está en tu carnet, no está en tu título. El título que tengas de ingeniero en constructor no significa nada, porque tu verdadera identidad la tienes y la obtienes a través de la cruz. Cuando el apóstol Pablo habla del pleroma, de la plenitud de aquel que todo lo llena, está hablando que tú y yo, cuando nuestra verdadera identidad está cuando conocemos verdaderamente a Cristo, ahí consigues tu verdadera identidad. Y cuando tú te miras al espejo, pues tu lucha y tu problema, pero reconoces a Cristo en tu vida. Hoy la iglesia moderna muchas veces cae en el activismo sin intimidad y hablan de intimidad como si fuera el fin de todo. Y la intimidad es una búsqueda personal, honesta, sincera, sin querer nada a cambio, hermano. No es una transacción comercial. Intimidad, y ahora cuidado, entre más paso orando, más voy a ser usado por Dios. Pero está yendo el concepto errado de que la gracia a través de la intimidad con Dios lo que me consigue es ser parecido más a Él, no más expuesto yo. La iglesia moderna cae en activismo, exigencia sin misericordia, apariencia espiritual, agotamiento emocional. Hoy te llamo y te convoco a que pienses en esto. Cristo y su gracia es suficiente. Porque donde la gracia es entendida, nace la humildad. Desaparece el orgullo. Hay restauración, hay libertad y hay verdadera adoración. Como creyentes, para finalizar, debemos conocer las implicaciones de esta hermosa doctrina. El apóstol Pablo, cuando dice somos salvados por gracia, ¿saben lo que estaba refiriéndose? Nos bendice con toda bendición espiritual. Nos acoge para ser un pueblo santo. Nos adopta como hijo de Dios. Nos hace aceptables hacia Cristo. Nos perdona nuestros pecados. Nos da la voluntad de hacer las cosas de una mejor manera. Y nos da una herencia eterna en gloria. Y la promesa que para mí me llama mucho más la atención. Y nos sella con su espíritu. Aleluya. Nadie puede dar algo que no tiene. Amén. Los beneficios que la gracia nos da. Por favor, pueden poner Josué, Romanos 3, capítulo 28. Bien. ¿Lo tienen ahí ustedes o no? Romanos, ahí está. 24, Josué. Yo creo que 3:24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Déjenlo ahí. ¿Qué fuimos? ¿Pagaste por algo? ¿Pagamos por algo? Pónganme por acá. Voy a sacar los votos de profe. Siendo. Esta palabra lo condiciona. Está hablando en qué verbo, pasado, presente, futuro. Siendo. Hoy. Y si la palabra tiene espíritu y tiene verdad, lo que fue escrito para antes nos servía a nosotros. ¿Seguiremos siendo justificados? Hasta diciendo, no lealo acá. ¿Tuvimos que hacer algo para ser justificados? Nada. ¿Y qué lo hizo?
En la redención de la cruz. ¿Hiciste algo? Aleluya. ¿Depende de ti la salvación? No. ¿Depende de ti el que estés aquí? Depende de Él. Así es. ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? Y no solo te llamó, sino que antes de llamarte, te amó. Cree pues esta comprensión de la gracia, no como un salario de fe. No busques pues entender para creer, sino creer para entender. No lo digo yo, lo dijo San Agustín. Y dijo esto: no busques pues para creer, cree para entender. Porque las palabras se te abrirán ante tus ojos. Hermano, si nosotros como iglesia logramos entender lo que voy a decir adelante, vamos a ver que nuestras familias van a estar a nuestro lado. Tus hermanos, tus amigos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus nietos estarán contigo, queriendo lo mismo que tú estás queriendo. Dice, Jesús estaba consciente de que la permanencia de su obra dependía de preparar obreros espirituales que continuaran lo que él había comenzado. La conservación de los resultados y el crecimiento del cristianismo depende siempre de que consigamos a hombres y a mujeres preparados para llevar esta labor. Por lo tanto, llamó a estos 4 pescadores: ven y sígueme, aprende de mí. No de mí, hermano, aprende de mí, lo que está escrito. Y es por eso que quiero terminar diciendo: entonces llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Y le siguieron. Y le siguieron. Aleluya. Es interesante saber que Dios no da unción a gente viva, sino que ha aprendido a morir cada día. Aleluya. Y esto no se trata de algún mérito. No le ha dicho: tú no tienes que rendirse ante de la cruz y negarse, dejar las redes a un lado y desbordarse de amor por aquel que lo llama y perderse para encontrar. Fíjese lo que le estoy diciendo: perderse para encontrar. Porque hoy mucha gente está en la iglesia y está perdida, Aleluya. sin encontrarse con Cristo. No pueden pasar toda su vida engañados, creyendo en algo que a la vida eterna no va a llegar. Mateo 7:21. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si yo me congregaba, si yo hacía milagros, si yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo era buena persona, yo era buena en Canuto y no me perdía ningún domingo. Yo entregaba todas mis ofrendas, todos mis tiempos y estaba ahí. Apartados de mí, yo no los conozco. ¿Sabe cómo se llama la Biblia, no? Hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Llegué a la conclusión de eso, leyéndolo. Es porque esas personas hacen caer a otro. Aleluya. Hacen caer a otro. Y para eso te escribe una palabra. Mejor que se pongan en un cuello, se aten una cuerda y se vayan al molino mejor. Porque el juicio para ellos es terrible. Entonces, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú predica la palabra. Aleluya. José, puedes poner 2 Timoteo, capítulo 4. Predica tú la palabra. Algo que en su vida quiero escuchar como ojea, hermano. Así, trabaja como cuento. 4. No, el 4, creo que el 13. Yo le digo al Espíritu: si me va a decir algo, que me sople bien. 9. Cuando yo estaba en primero medio, trabajaba en estaba en primero medio,
yo estaba en el laboratorio y tenía que hacer un examen. Y puse todos mis torpeos debajo de la hoja. Y yo justo no entendí algo. Y dije, profe, ¿qué quiere decir esto? Y el profe era ciego, leía así leía. Y levantó la hoja y vio todos los torpeos ahí. Y yo dije, a mí nomás se me ocurre haberlo llamado. Mire lo que dice. Así porque era luz. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué es lo que dice? Repitan conmigo. Que prediquen la palabra. Dígalo. Que prediquen la palabra. Ahora dígalo con convicción. Que prediquen la palabra. Dígalo en primera persona. Que prediquen la palabra. ¿Cómo? Ahí bajaron, muchos solo llamados, pocos se lo cogió. Que predique la palabra. Además, ¿qué dice? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Que derralguye, que reprende, que exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué vamos a dar si no conocemos a Cristo? ¿Qué vamos a entregar si no hemos conocido su palabra? Amén. Si repetimos sermones predicados por otros, Sí, amén. Bendito Rey. si las prédicas las sacamos de YouTube para poder hacerlas, hermano. ¿Qué vamos a hablar si no pasamos horas leyendo un texto? Y aunque sea poco lo que leas, le preguntas al Señor, ¿qué quieres de mí con esto? Amén. Que la palabra te vaya moldeando. ¿Qué doctrina vamos a dar? ¿Saben por qué el problema de Pablo era este? Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Aleluya. Pero ¿qué es lo que dice? En primera persona, pero nosotros seamos sobrios. Soporta las aflicciones, porque no a todo aquel que te dice voy a estar contigo lo va a estar, hermano. Vamos a estar en las buenas y en las malas, en las puras buenas, en las puras victorias, pero un verdadero colocolino está en todo. Haz la obra de evangelista. Y aquí le está diciendo algo personal, pero cumple tu ministerio. ¿Tienes que meterte en la llaga? Sí, amén. Gracias por esa mina. Usted no me lo puede decir. ¿Tienes que meterte en la llaga? Sí, amén. ¿Hay quórum? Amén. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? No, yo tengo un llamado a dormir. Fue la Fran 12 horas. No, yo no tengo idea. Yo vi luz y entré. Muchas veces la iglesia está así. Van a saciar el hambre momentánea Amén. a una iglesia Aleluya. y no conocen la habla de Cristo dentro de la iglesia. Apagan. Y eso es como comer comida chatarra, hermano. Amén. Usted sabe que se va a llenar de grosura, Sí, amén. pero no te va a alimentar. Amén. Porque al salir de ahí, tus mismos conflictos te van a tirar a la tierra, a tumbar. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado, hermana? Beatriz, ¿cuál es tu llamado? Yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. ¿Saben por qué está diciendo el libro de Apocalipsis? Porque muchos le habían cerrado la puerta al que ora el milagro. Quedarnos en la doctrina, en el dogma, en mi apreciación. Todos tenemos el mismo llamado, hermano, a reconciliar a Dios con el hombre. Aleluya. Todos. Aquel que se mete a esta mafia tiene que saber perfectamente que Dios lo llamó a ser un puente entre Dios y el hombre. Lo que el maestro vino a ser, el mediador entre Dios y los hombres.
Y te escogió a ti y me escogió a ti para hacerlo. Y aquí el apóstol Pablo le habla de su corazón, porque yo ya estoy para ser crucificado. Es tiempo de mi partida, está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. He guardado toda la carrera, he guardado la fe. ¿Y saben lo que él esperaba por el apóstol, no? ¿Quién lo puede leer? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a Pablo, sino también a mí, a ti. El cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aleluya. Hermano, la gracia del Señor está a tu libre disposición. Conozcamos a Cristo y esforcémonos por caminar en su camino. Te invito a que se ponga de pie.